En esta sección demostraremos algunos resultados generales sobre la recurrencia y la transitoriedad. Nuestro primer resultado establece que si I y J son dos estados en la misma clase de comunicación, entonces si I es recurrente, J también es recurrente. Y si I es transitorio, entonces J es transitorio. Otra forma de expresar estas afirmaciones es diciendo que la recurrencia y la transitoriedad son propiedades de clase. Por supuesto, se refiere a las clases de comunicación. De esta forma, todos los estados dentro de una misma clase de comunicación son de un mismo tipo. ¿Son todos recurrentes o son todos transitorios? Vamos a dar una demostración de este resultado. Tenemos que, como los estados I y J se comunican, entonces existen enteros n mayor o igual a 1 y m mayor o igual a 1, tales que la probabilidad de pasar de I a J en n pasos es estrictamente positiva y la probabilidad de pasar de J a I en m pasos es positiva. Entonces, por la ecuación de Chapman-Kolmogorov, tenemos que PJJ en M más N más R pasos es mayor o igual que PJI en M por PII en R por PIJ en N pasos. Por lo tanto, tenemos que la suma para R igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de pasar de J a J en M más N más R pasos es mayor o igual a la probabilidad de pasar de J a I en M pasos por la suma para R desde 1 hasta infinito de P, I y R por P, I, J, N. Ahora, los factores a la izquierda y a la derecha de esta suma son probabilidades estrictamente positivas. Y por hipótesis, I es recurrente, de modo que esta suma es infinita. Por lo tanto, todo este término es infinito. Esto demuestra que la suma de las probabilidades de transición de J a J es infinita, es decir, J es un estado recurrente. Ahora demostremos el inciso B. Haremos esta demostración por contradicción. Supongamos entonces que I es un estado transitorio y J no transitorio. Es decir, no transitorio significa recurrente. Ahora, por el inciso A,
Como I se comunica con J y J es recurrente, tenemos que I es recurrente. Esto es una contradicción. Y por lo tanto, esto concluye la demostración. Enunciaremos a continuación nuestro segundo resultado general. Supongamos que I es cualquier estado inicial y supongamos que J es cualquier estado transitorio. Entonces, la suma de las probabilidades de transición de I a J en n pasos para n igual a 1 hasta infinito es siempre finita. Y como una consecuencia de lo anterior, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad PIJ en n pasos es 0. Entonces, la condición de transitoriedad para el estado J garantiza estos dos resultados. Veamos la demostración. Recordemos primero la siguiente fórmula. Tenemos que la probabilidad de pasar de I a J en n pasos se puede descomponer como la suma para k desde 1 hasta n de la probabilidad FIJ en k pasos por la probabilidad de J a J en n menos k pasos. Esta fórmula la demostramos hace algunas sesiones y se puede reescribir de esta forma. Esto es la suma para k igual a 0 hasta n menos 1 de FIJ en n menos k por PJJ en k. Entonces, sumando estos términos, tenemos del lado izquierdo la suma para n igual a 1 hasta infinito de PIJN es igual a la suma del lado derecho. Entonces tenemos suma para k igual a 0 hasta n menos 1 FIJ n menos k PJJ en k. Cambiando el orden de las sumas, tenemos que eso se puede escribir como la suma sobre k de 0 hasta infinito de suma sobre n, y aquí va n igual a k más 1 hasta infinito de los mismos términos FIJ n menos k PJJ en k. Haciendo un cambio de variable en la suma interna, tenemos que esto es igual a suma para k igual a 0 hasta infinito de la suma para m igual a 1 hasta infinito de FIJ en m por PJJ en k. Aquí la suma sobre m es igual a FIJ y la suma sobre k la indicamos. K igual a 0 hasta infinito de PJJ en k. Como FIJ es una probabilidad, tenemos que esto es menor o igual a la suma para k igual a 0 hasta infinito de PJJ
JJK. Y como por hipótesis J es un estado transitorio, tenemos que esto es finito. Esto demuestra el inciso A. Veamos el inciso B. Tenemos que el término PIJN es el enésimo sumando de una suma convergente. Por lo tanto, su límite debe ser 0. Esto concluye la demostración. Enunciaremos ahora nuestro tercer y último resultado. El enunciado es simple y bonito. Dice, toda cadena de Markov finita tiene por lo menos un estado recurrente. Veamos la demostración. Y haremos esto por contradicción. Entonces, supongamos que todos los estados son transitorios. No hay ninguno recurrente. Entonces, por la proposición anterior, tenemos que la suma para n igual a 1 hasta infinito de P y J n es finita para cualesquiera estados I y J. Entonces, sumando sobre J, tenemos que la suma sobre J de la suma para n igual a 1 hasta infinito de P y J n es finita. Sumar sobre J significa sumar un número finito de veces, puesto que por hipótesis la cadena tiene un número finito de estados. Entonces, cambiando el orden de las sumas, tenemos el siguiente resultado. La suma para n igual a 1 hasta infinito de la suma sobre j de p y j n es finita. Pero la matriz de probabilidades de transición en n pasos es una matriz estocástica. Por lo tanto, esta suma vale 1. Es decir, lo que tenemos es que la suma para n igual a 1 hasta infinito de la constante 1 es finita. Esto naturalmente es una contradicción. Y por lo tanto, esto concluye la demostración. Como una consecuencia inmediata de este resultado, tenemos el siguiente corolario. Toda cadena finita e irreducible es recurrente. Por el resultado anterior, como es finita, tiene por lo menos un estado recurrente, y como es irreducible,
Todos los estados son recurrentes. Con esto concluimos nuestra lección.